Mis queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea, nuevamente aquí con ustedes, hermanos, para traerles un estudio más de las Escrituras. En esta ocasión, hermanos, quiero hablarles de Gálatas capítulo 2, versículo 16. El tema de este estudio, hermanos, es salvos por fe o por obras. ¿Cómo le han enseñado a usted, hermanos? Y cómo las Escrituras enseñan esto. Es muy diferente a cómo le enseñan a usted y lo que las Escrituras dicen, hermanos. Debemos de poner mucha atención en eso. Definitivamente, hermanos, los cristianos hacemos obras, pero nuestras obras, hermanos, nada tienen que ver con la salvación. Si fuera por nuestras obras, hermanos, aún como cristianos, ¿sí? Si fuera por nuestras obras, no seríamos salvos. Hermanos, voy a dar esta explicación, hermano, exhaustiva de Gálatas capítulo 2, versículo 16. Pero la voy a dar, hermanos, con la Biblia griega. Voy a leer, hermanos, en español. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua, el Mesías. Nosotros también hemos creído en Yeshua, el Mesías, para que fuésemos justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No solamente está hablando, hermanos, de judíos, está hablando de toda carne, de todo ser humano. Ninguno va a ser justificado por la ley. Al explicar Pablo entendía que la historia de la salvación y el pacto de Israel había cambiado con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora, ese pacto incluía tanto a gentiles como a judíos. Pablo explica la frase justificados por la fe. Aetiologisi mi pisti. No tiene nada que ver con la relación de un individuo con Dios, sino con la inclusión de los gentiles en el pacto, que antes era exclusivamente para los judíos. El significado del sintagma, obras de la ley, nómica erga, en el contexto paulino y la exagesis tan precisa de Gálatas 2:16 que dice, eidotes de oti, ou dicautai antropos, ex ergon nomous ien, midias pisteos, Jesus Christus, kai imais eis Christon, Jesus epesifas samen ina, dicaitomen ec pisteos Christos kai ot ex ergon nomous oti ex ergon nomus o dicausticetai pasa sarx. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Dice en español, hermanos. Lo estoy leyendo en griego y en español, hermanos, para comparar lo que el griego dice, hermano, lo que la escritura griega dice y a lo que nosotros nos han enseñado o a usted le han enseñado. Esta palabra sintagma del griego, sintagma, agrupación ordenada, conjunto, tropa, elemento, sintático, palabra o conjunto de palabras que se articulan en torno a un núcleo y que puede ejercer alguna función sintáctica. En este caso, obras de la ley, ergon nomau. Aquí falta el artículo. No quiere decir buenas obras que se hacen en un intento de conseguir la salvación, sino las obras que se hacen en un intento de ser judío. Atención a esto, ¿sí? Por eso cuando usted o yo leíamos las escrituras y decíamos, el que no hace obras no va a ser salvo. Fíjense lo que está diciendo la escritura y a quién se está dirigiendo aquí, hermanos. Dice, sino las obras que se hacen en un intento de ser judío, separándose así de los gentiles, que incluye sobre toda la circuncisión, las leyes de la comida y el día de reposo. Ojo aquí, Gálatas está hablando aquí a los judíos, hermanos. Todas estas cosas son llamadas obras, signos de identidad,
simadía taftotitas o señales de separación, simadía diachorismao, porque sirven tanto para identificar a los judíos como para separar a los judíos puros de los gentiles impuros. Miren lo que está diciendo Gálatas, hermano, y fíjense ustedes, hermanos, cómo la escritura griega, ¿sí?, cambia a lo que a nosotros, mejor dicho, nos han enseñado. Esto, hermanos, esto es muy diferente a lo que yo pensaba, hermanos. Muchos hermanos me han criticado o me critican, hermanos, en la forma de cómo enseño yo, hermanos. Pero hay una gran diferencia entre la Biblia que estábamos acostumbrados, la Reina de Valera 1960, y lo que el griego, hermanos, la escritura griega dice. Aquí, hermanos, nos está diciendo para quién y a quién se está dirigiendo Pablo, a los Gálatas. Es decir, las obras de la ley tienen una función social y no tanto legal. Solo en aquellos que llevan el distintivo de obras de la ley reciben la gracia de Dios, el pensamiento de los judíos, hermanos, ¿sí? Y el pensamiento de algunos hoy día que quieren mezclar la ley del antiguo pacto a la gracia de Cristo. Basada en esta reducción de obras de la ley a estas tres obras en el contexto inmediato de la primera vez que aparece el sintagma, ya le expliqué qué quiere decir esta palabra. Número 1, obras de la ley, Gálatas capítulo 2, versículo 16, el versículo del cual, hermanos, les estoy hablando. Número 2, la circuncisión de Tito, en Tito capítulo 2, versículo 1 al 10. Y número 3, la polémica sobre las leyes de la comida entre Pablo y Pedro. Pablo no aprueba esas obras de la ley porque son obras que anuncian una prerrogativa racial. Es decir, hermanos, fíjense, sabemos que los judíos, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor y Salvador Jesús eran unos racistas, ¿sí? Como hoy en día existen personas que son racistas. Bueno, los judíos veían a los gentiles como a perros, hermanos. Fíjense, la idea, hermano, de estas personas, ¿sí? Cómo veían a las personas que no eran de su círculo social, hermanos. Es decir, que no eran judíos. Ya que para algunos judíos, también para algunos hoy día, la fe en Cristo es insuficiente para la salvación del hombre. Hermanos, el evangelio no es suficiente para algunos. En aquel tiempo, hermanos, para los judíos no era suficiente el evangelio. Hoy día, el evangelio no es suficiente, hermanos, para salvar al hombre. Fíjense cómo le han enseñado a usted y fíjense lo que las escrituras nos dicen. En este caso, hermanos, estoy utilizando la escritura griega. Esto es lo mismo que decir que Pablo no estaba luchando contra las obras como tales, sino contra las obras realizadas con la intención de diferenciar entre judíos y gentiles. Obras que los judíos hacían con la esperanza de que los gentiles, los impuros, no fueran incluidos en el pacto. Fíjense el egoísmo, hermanos, ¿sí? El egoísmo del hombre, el cual había sido exclusivamente de los judíos y no de los gentiles. Obras que los judíos hacían con la esperanza de que los gentiles, los impuros, no fueran incluidos en el pacto, el cual había sido exclusivamente de los judíos hasta la llegada, bendito sea Dios, hasta la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesús. Vemos pues que en esta escritura no encontramos legalismo ni de salvación por las obras, ni en Pablo, ni en el sintagma obras de la ley. El tema clave de la lectura que hace Pablo es más bien exclusivo para los judíos, significaba el orgullo nacional. Fíjense, hermanos, ellos se sentían orgullosos de hacer menos, hermanos, y de decir, nosotros solamente somos hijos de Dios porque nosotros, nuestro padre Abraham hizo un pacto con Dios y nosotros somos descendientes de él. Se sentían orgullosos y hacían de menos a los que no pertenecían a su círculo social, hermanos. Esta perspectiva es muy diferente, por esto recibe el nombre de nueva perspectiva, nea proptiki. La proposición clave de interpretación de Gálatas capítulo 2 versículo 16 es in media pisteos lesius, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos,
aquí la escritura nos está diciendo que todo aquel que tiene fe en nuestro Señor y Salvador Jesús, hermanos, puede ser salvo, ¿sí? Ahora, he explicado en otros temas, hermanos, lo que significa, hermanos, tener fe en Cristo Jesús. Muchos me han malinterpretado o tienen esa mala intención de decir, el hermano Enrique dice que el bautismo ya no es suficiente. Yo no estoy diciendo eso. Nunca he dicho eso, hermanos. Pero claro, sí, mis enemigos, digo enemigos, hermanos, porque así me ven ellos, pero cuando se sienten rebasados por la misma escritura, hermanos, no les queda otra más que difamar a quien realmente está leyendo las escrituras como son. Porque no tienen, hermanos, otra salida. La dificultad interpretativa está en cómo traducir la conjunción eian, sí, seguida de la partícula de negación, mi, no. El problema está en que, dependiendo de cómo se traduzca esta conjunción, cambia el sentido del texto de forma radical. Mire, hermanos, cómo el griego nos explica todo esto. Ahora, hermanos, tal vez usted diga, bueno, entonces la Biblia que yo tengo no sirve. Claro que sí sirve, hermanos. Pero debemos de aceptar, hermanos, que la Reina de Valera tiene errores, hermanos, y como dice el texto aquí, cambia el sentido del texto de forma radical. Cambia totalmente, hermanos, lo que quiere decir, ¿sí? Muchos no aceptan esto, hermanos. Es más, se molestan, ¿sí? Se molestan, hermanos, de que uno les hable conforme a la escritura, hermanos, ¿sí? Si te sientes rebasado por conocimiento, hermanos, y no es que yo sea un sabio en las escrituras, no, yo pretendo estudiar, escudriñar las escrituras y explicar las escrituras, hermanos, cómo son. En este caso te estoy explicando, querido hermano, ¿sí? Exhaustivamente, Gálatas capítulo 2, versículo 16, lo que significa, tú fuiste salvo, ¿por fe o por tus obras? Creo que tú sabes la respuesta. Si eres cristiano, si verdaderamente has estudiado, no solamente recitado, hermanos, si has estudiado las escrituras, tú sabes cómo fuiste salvo. Si no sabes si no sabes, eres cristiano, pero no sabes cómo te convertiste al cristianismo, quiere decir que a ti te enseñaron mal, te explicaron mal. Quiero decirles esto. El diccionario exegético del Nuevo Testamento lo traduce así: a menos que, a no ser que, excepto, ecto, an, ecto, eian, ectos, significa, sin embargo, la interpretación sí significa si no. Es decir, hermanos, son palabras juntas y no separadas. Separadas tienen otro significado, sí o no. Es decir, ¿qué es? ¿Sí o no? ¿Sí? Esto lo convierte en una duda. Sin embargo, la interpretación sí significa si no. Y aquí estamos viendo si no, y parafrasea el versículo de la siguiente manera: una persona no es justificada por hacer obras. Hermanos, es lo que está diciendo aquí la escritura. Una persona no es justificada por hacer obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesús. Es decir, ena o toma den didacaliogetai canontas erga allá apo pistis esteos Jesús. O sea, hay un cambio, que la llegada de nuestro Señor Jesús, ahora la salvación no viene por el hacer, sino por el creer. ¿En quién? ¿En quién va a creer usted? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: en creer en Dios, en creer en nuestro Señor y Salvador Jesús. Puede que los Gálatas decidieran introducir tales prácticas, obras de la ley, en su sistema como medio para poder asegurar, fíjense, hermanos, fíjense el pensamiento que tenían los Gálatas y el pensamiento, hermanos, que tienen algunos hoy día, ¿sí? Bueno, si le agrego esto de la ley, mi salvación va a estar más segura. Este es un error, hermanos. En su sistema como medio para poder asegurar la salvación por medio de que la fe en Cristo resultara insuficiente. Fíjense, la salvación, si solamente creo en nuestro Señor y Salvador Jesús, va a ser insuficiente, pero para que sea suficiente voy a agregarle esto.
Pero si seguimos y entendemos la conjunción como excepto y no como una adversativa, obtenemos el sentido siguiente. Una persona no es justificada por hacer obras de la ley, como las de la circuncisión, el día de reposo y las leyes de la comida o ceremonias rituales. Usted no va a ser salvo por hacer estas cosas. Esa fue la actitud de Pedro en Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10. Él pensaba que si se podía ser judío y cristiano al mismo tiempo. Fíjense, el pensamiento de Pedro, hermanos. Como hoy en día muchos cristianos tienen todavía este pensamiento. Los cristianos judíos creían tal y como lo demuestra el incidente en Antioquía, que al menos para ellos las obras de la ley no solo seguían siendo apropiadas, sino que además eran una expresión esencial de la fe en Jesucristo. Fíjense, el pensamiento que tenían los judíos. Y no es de asombrarse, el pensamiento que tienen hoy día algunas personas todavía. Las palabras que acreditan hechos, hermanos, y con esto concluyo esta explicación, fíjense lo que dice Hechos, queridos hermanos. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué? ¿Por la fe o por hacer obras? Aquí está diciendo por la fe en sus corazones. Antes, por la gracia del Señor, Yeshua, creemos que seremos salvos como también ellos. Fíjense, aquí no está hablando de ningún ritual, no está hablando de obras de la ley, está hablando, hermanos, antes, por la gracia del Señor Yeshua, creemos que seremos salvos como también ellos. Lo que significa, Dios no hizo distinción entre nosotros, creyentes judíos, y ellos, creyentes gentiles, sino que purificó por la fe, dice, en sus corazones. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Aquí ya no hay distinción entre judío y gentil. Hermano, ¿sí? ¿Cómo te han enseñado a ti? ¿Cómo te han enseñado, hermano, si tú fuiste justificado por las obras, por tus rituales que hiciste, por las obras de la ley? ¿O fuiste justificado por creer en nuestro Señor y Salvador Jesús, por tener fe en nuestro Señor y Salvador Jesús? ¿Qué diferencia, hermanos, vemos en esta escritura? Cuando no solamente nos basamos a una sola escritura, es decir, a la que la mayoría están acostumbrados a leer solamente la Reina de Valera, hermanos, que deben de reconocer que la Reina de Valera tiene errores, hermanos, y que a veces, como le dije anteriormente, hermanos, cuando usted escudriña las escrituras, cuando lee, ¿sí? Cuando lee otra escritura, usted se da cuenta que el texto cambia radicalmente, como se lo dije anteriormente. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Me han juzgado, hermanos, me han juzgado cristianos sin tener la menor idea, hermanos, de lo que significa el versículo que están leyendo, y supuestamente me hacen un juicio, hermanos, basado en lo que ellos entienden y no en lo que está diciendo las escrituras. Mucho cuidado con esto, hermanos. Mucho cuidado con juzgar a alguien cuando no tienes la idea de lo que estás leyendo. Tengamos mucho cuidado con eso, mis queridos hermanos. Bueno, esta fue una explicación exhaustiva, hermanos, de Gálatas capítulo 2, versículo 16, hermanos, de cómo el griego, hermanos, lo explica y cómo nos los han enseñado a nosotros. Cómo la escritura, hermanos, explica de otra forma y cómo me habían enseñado a mí de otra manera. Espero, hermanos, y que leas y no critiques, hermanos. Lee primero, tienes que discernir lo que estás leyendo y después, si quieres, viene tu refutación, viene el no estoy de acuerdo contigo, pero primero tienes que aprender, ¿sí?, a escuchar y a discernir lo que las escrituras están diciendo y no lo que el hombre te ha enseñado, ¿sí?, o te ha predicado. ¿La salvación la obtuviste por tus obras o por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesús?
Muchas gracias por su atención y que el Señor me les bendiga. Amén.